A ver. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Lo que me gusta de la historia de hoy es que está estrechamente relacionada con otros videos que ya hice en el canal. Es como una especie de rompecabezas que al ir armándolo empiezas a tener un panorama de toda una época del país. Una historia donde es muy complicado saber quién es el bueno y quién es el malo, si es que hay buenos en esta historia, porque vamos a hablar de la banda de ladrones más importante del país, la superbanda, que coexistía con la policía más corrupta que tuvo nuestro país, la maldita policía. Sin duda es una de las historias que más me costó hacer, porque los ladrones eran tan buenos en su laburo de ser ladrones que ocultaban tan bien su identidad que no hay mucho archivo. Es más, la mayoría de las cosas que cuento en este video se empezaron a conocer hace relativamente poco. En fin, sin dar más vueltas, hoy en Historias Innecesarias vamos a hablar de quién es considerado el ladrón más famoso de bancos y blindados en nuestro país, el Gordo Valor. Empecemos. Luis Alberto Valor González nació en San Fernando. A los 14 años Oa, zona norte representando, ¿sabes que sí? se juntaba con jóvenes que robaban autos. Le decían vaca o cachito y comenzó a recibir el apodo El Gordo ya en su juventud, pero cuando aún era muy delgado. Alrededor de 1970 se interesó por los sindicatos, se dedicaba a robar autos, armas y se hizo amigos de jóvenes de la guerrilla. Conoció a gente de Montoneros y las FARC. Se alistó en la Juventud Peronista de San Fernando y conoció a dirigentes y a gente importante. Ahí aprendió a manejar armas, tanto largas como cortas, explosivos, granadas y además aprendió sobre primeros auxilios. Con su agrupación iba a los barrios pobres, y después de la muerte de Perón, y según las propias palabras de Luis, su grupo pasó a la clandestinidad, ya que se enteraron de compañeros suyos que eran masacrados por partidos de derecha. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se Bigotardo. Yo me voy a dejar bigotes. Posta. encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Para ese entonces el Gordo continuaba robando autos y armas, pero lo detuvieron después de un robo, en el año 1975, y como la policía nunca se enteró que era un guerrillero, solo lo encerraron como un ladrón más. Irónicamente, ser visto como un ladrón común le salvó la vida. Cuando cayó preso por primera vez conoció a grandes pistoleros y ladrones, a quienes le decían los salvajes, y ellos le enseñaron sobre el mundo del AMPA. Señores ladrones, según sus palabras. Cuando salió, en 1979, no volvió a militar para ningún partido y se dedicó a robar para él y para su familia. En 1981 lo vuelven a detener por el robo de un auto y sale libre en 1984. Para ese entonces, el líder de la superbanda de la cual el Gordo era parte era el cabezón Carlos Soto. El Gordo Valor se encargaba de reclutar soldados en las villas del conurbano bonaerense. Esos soldados novatos eran conocidos como el moscardaje. Cabe destacar que muchos de esos novatos, pasada la época de oro de la banda, se dedicaron a los secuestros extorsivos. Además, la superbanda tuvo mucho vínculo con el ruso Lorman. Seguramente te acuerdes de él por el video del secuestro de Christian Scherer. No miré nada, rey, no entiendo un choto, pero sí. Pero Soto murió en un tiroteo con la policía y lo reemplazó Pedro Tato Ruiz, No, que Tato. corrió la misma suerte que su antecesor y murió en 1987. Pasó a ser líder Kiko Chávez. El 87 fue sin dudas el mejor año para la superbanda. No paraban de robar. Pero en el año 1989 la policía mató a Kiko cuando quiso robar un Renault 18 para usarlo en el asalto a un blindado. Con la muerte de Chávez, el Gordo Valor y la Garza Sosa, otro miembro de la banda, La Garza Sosa, ¿se acuerdan? Que me confundí y le dije la Garcha Sosa. ¿Cómo flashé ese día, amigo? pasaron a ser los líderes de la Me seguís en Instagram en Socarras. Gracias, amigo Enzo, por los beats. superbanda. Para ese año el Gordo Valor viajó a Tucumán para Olvidate, mirá, le faltaban un par de teclas al gordo. Do, re, mi, sol, la, do. Le faltaba el fa, do, re, mi, fa, sol, la, si. Fa y si le faltaban. intentar matar al malevo Ferreira como venganza por la tortura y asesinato de un ladrón llamado Daniel Carrizo. Si te interesa más sobre esa anécdota, lo menciono en el video que hice respecto al malevo. No, Para ese entonces, Valor ya tenía a su cargo a unos 70 miembros. Era una superbanda que se movía en una estructura celular. La mayoría de los miembros no se conocían entre sí y cometían golpes de manera simultánea. Robaban fábricas, financieras, empresas, bancos y su especialidad, los camiones blindados.
Los robos solían durar menos de 4 minutos. Valor y sus secuaces cruzaban un auto en el camino del blindado, normalmente en rutas alejadas, se bajaban, apuntaban al conductor y a los custodios y se llevaban el dinero. El objetivo era robar sin matar. La plata con sangre no sirve era la frase de cabecera de la banda. Además, cuando uno de ellos caía preso o era abatido por la policía, el resto de los miembros se comprometía a llevarle dinero a la familia de ese ladrón. Hacían inteligencia previa para saber el recorrido de los camiones. Recordemos que antes no tenían control satelital. Una vez incluso simularon jugar un partido de fútbol en un descampado cercano a una industria donde tenía que ir un camión con dinero. Olvídate. Nos hacemos los boludos jugando un partidito. Está mal, pero no tan mal entonces, sí. Vieron el vehículo, dejaron la pelota y se fueron armados y aún con las camisetas puestas. Olvidate, robaron con la casaca de los clubes, altos cracks, guacho. Como el robo salió perfecto, repitieron el mismo modus operandi unos días después. Llegaron a robar unos 5 camiones blindados por mes. Según sus integrantes, la superbanda respetaba los códigos de la calle y la vida de la gente. No mataba, no violaba y no secuestraba. Según las propias palabras de Luis, no le afanábamos al pobre, robábamos mucho dinero. Teníamos para vivir en un 5 estrellas, pero lo hacíamos en un Fiat 600 abajo de un puente. Había que vivir oculto o escapando, siempre al acecho para el próximo golpe. Otra característica de la banda era que robaban más de 2 veces en el mismo lugar. El Gordo Valor era un gran fanático de Scarface. Asegura haber visto el final más de 10 veces y en una ocasión vivió una experiencia muy similar. Regresaba de robar a punta de fusil unos $300.000 de un $300.000. camión de caudales. Lo venían persiguiendo 3 patrulleros, pero a mitad de camino Valor chocó contra un árbol y quedó a la merced de todos los policías. Valor, que tenía puesto un chaleco antibalas, se escondió atrás de un árbol y fingió quedarse sin municiones, algo que solía hacer cuando estaba en medio de tiroteos, pero cuando estaba por disparar lo hirieron en la pierna izquierda y otra bala le atravesó la mano derecha. Volvió a refugiarse, pero se quedó sin balas, esta vez de verdad, y se rindió. Los peritos contaron más de 200 impactos de bala en el auto y en la corteza del árbol. Y ahí fue preso a la cárcel de Devoto. Y antes de continuar con la historia, déjame presentarte a quien va a pasar a ser el enemigo del Gordo Valor. Mario el Chorizo Rodríguez. Como aclaré al principio, no puedo decir que es el bueno de la historia ni el héroe. Eso queda a criterio tuyo. Si viste el video de la masacre de Ramallo, sabrás que en esta época la superbanda no era la única en auge. También era el mejor, o mejor dicho el peor momento, de la maldita policía. La maldita policía se llamó al periodo donde grupos de oficiales y uniformados de las fuerzas de seguridad armaban operativos para matar o inculpar a inocentes o asesinar a los ladrones que se negaban a pagar las Rodríguez. Se retiró de las fuerzas policiales, acorralado por sospechas sobre el rol que tuvo en un episodio conocido como la masacre de Andreani. Ese hecho ocurrió el 6 de noviembre de 1900, dentro de unos 80 policías los estaban esperando. Amigo, saco por la duda porque por la sangre o por el muerto ahí capaz que me hacen quilombo. Acto seguido, un feroz tiroteo que dejó como saldo 9 muertos, entre ellos un suboficial bonaerense. Fue un hecho completamente sangriento, pero también oscuro, porque desde el primer momento se sospechó que el intento de robo fue una operación impulsada por un sector de la policía bonaerense. Rodríguez tenía muchas acusaciones de corrupción y violencia policial. Soñaba con convertirse en jefe de la fuerza y se cree que ese operativo fue impulsado por él para quedar bien parado, pero que se le terminó yendo de las manos. Incluso hasta se cree que él le dio las armas a los delincuentes en base a 2 testimonios de 2 ex policías que lo inculparon con nombre y apellido. El hecho puntual es un enfrentamiento, hay 7 delincuentes. Ingresan al predio de esta empresa Andreani a los fines de robar en circunstancias de que existía hoy un día de pago. Nosotros teníamos una información que podrían robar una fábrica. El día de ayer establecimos seguridad sobre la zona. Ahora sí, sabiendo esa información y quién es quién en la historia, sigamos. Como mencioné, para el año 1994 el Gordo Valor estaba preso en la cárcel de Devoto, hasta que un día, en ese mismo año, sus compañeros lo invitaron cordialmente a fugarse. Junto a sus secuaces La Garza Sosa, Emilio Nielsen, Carlos Paulillo y Julio Pacheco, robaron uniformes de guardiacárceles, armaron una soga con sábanas anudadas y huyeron por un muro. Comenzó a circular una filmación donde se veía al Gordo Valor descolgándose de esta improvisada soga y esa imagen lo catapultó a la no tan buena fama.
Todos los medios replicaron la imagen y todo el país comenzaba a conocer su nombre y su cara. Desde ese momento, tanto el Gordo Valor como la Garza Sosa, identificados como líderes de esta superbanda, pasaban a ser enemigos públicos número 1 de la Argentina. El afiche con su cara y con la recompensa de $300.000 recorrió el país de punta a punta. Mientras estaba prófugo, el Gordo Valor no pasó más de 2 noches seguidas en un mismo lugar. La policía lo buscaba por todo el país. 3 días después de la fuga, un grupo de delincuentes armados con fusiles FAL y vestidos como operarios de vialidad colocaron una serie de conos para simular un bacheo. Estaban esperando que llegue un camión blindado que traía la recaudación de una cadena de supermercados de la zona. Como la policía tenía el dato de que ese camión podía ser objetivo de la banda, policías de civil iban en un colectivo atrás del blindado custodiándolo. Cuando el camión pasó por el bacheo, la banda abrió fuego. La policía intentó frustrar el asalto, pero el sargento Claudio Calabrese, que iba en el colectivo, recibió un tiro en la cabeza. El resto escapó. Sin embargo, todo indicaría que el Gordo Valor ese día estaba escondiéndose en una casa de unos conocidos, ya que tenía la muñeca quebrada por la caída desde el muro de la cárcel. Sin embargo, la policía lo tenía como culpable del homicidio de Calabrese. Después de estar 244 días prófugo, Valor es detenido cuando pasaba la noche en un refugio de General Rodríguez, una ciudad a unos 55 kilómetros de Buenos Aires. Se entregó sin disparar ni resistirse, ya que al lado de él estaba su esposa. El juicio contra él y la Garza Sosa comenzó en 1999. Ahí, Valor declaró que el Chorizo Rodríguez lo acusó y usó para blanquear hechos y cubrir errores a cambio de dones. Además, contó que la policía le pedía coimas cada vez más altas a cambio de no detenerlo, entre $20.000 y $30.000. Bueno. La Garza Sosa también declaró no estar ese día en el robo. También estaba escondiéndose, ya que hace solo 3 días habían fugado y hubiese sido una locura ir a robar mientras estaban siendo buscados por la policía de todo el país. Además, dijo, no soy la Madre Teresa, no soy el santo de la espada ni me baño en agua bendita, pero este hecho no lo hice. Sin duda sabían manejarse en los juicios. Una nota del día de la sentencia publicada por el diario La Nación en 1999 dice lo siguiente. No son improvisados, no son ladrones comunes. Los miembros de la superbanda saben declarar, niegan conocerse entre sí a pesar de tener procesos y condenas compartidas. A pesar de que se presentaron testigos que afirmaban que Valor no estuvo el día del asalto, fue condenado por ese homicidio a 20 años de prisión. Amigo, robó de todo y justo cuando no robó, cayó precioso. Yo soy ajeno a este delito y pido que realmente se analice mi situación porque no he participado en ese hecho. Fue el único asesinato adjudicado a él y a la Garza Sosa. Valor insiste en que Rodríguez le armó la causa por homicidio e insiste en que jamás mató a nadie. Hay registros de los familiares de los otros implicados en este caso que reclaman que ellos eran inocentes y que no estaban presentes ese día. ¡Es inocente! ¡La justicia no es justicia! ¡Flavio Lucas Gutiérrez! ¡Es mi hijo, es inocente! ¡Yo lo juro por mi vida! ¡Puedo sacarme la cabeza y matarme en este momento! ¡Es mentira, es inocente! ¡Lo juro! Está detenido, señora. Él tenía un tiro en el brazo y lo complicaron en la justicia. ¡Fue Rodríguez, Chorizo Rodríguez! ¡Todo es tu banda! El pelado Hidalgo es inocente. La Garza Sosa salió en libertad en el año 2006 y puso 2 lavaderos de autos y una escuela de fútbol en Quilmes, Buenos Aires. En diciembre de 2007 el Gordo Valor quedó libre después de estar 13 años preso, pero el 31 de julio de 2009 fue detenido nuevamente después de una persecución y un tiroteo. Se lo vinculaba a una banda que robaba casas en barrios privados de la zona norte de Buenos Aires. Zona norte, olvidate. Salió en libertad varios años después, pero en 2014 se lo detuvo nuevamente por portación ilegal de armas, después de una persecución que incluyó a 6 patrulleros. Finalmente, el 5 de julio de 2018 salió en libertad. Con pareja y todo, no le cabe una, amigo. Se cayó como 5 veces preso después de eso. Y supuestamente ya millonario, ¿no? Y ahora asegura estar retirado del crimen. Lo primero que hizo cuando salió de la cárcel fue ir a una pizzería con su esposa y su sobrino. La pizzería estaba repleta de gente y los 3 televisores que había ahí estaban sintonizados en 3 noticieros distintos. Pero los 3 programas mostraban lo mismo. Una foto de Luis con el titular "Liberan al Gordo Valor". A pesar de que y sus hijos al cine, nadie decidió ir a ver El Ángel, la película de Robledo Puch, de quien también ya hice un video.
El Gordo Valor conoció a Robledo Puch en 1900. Amigo, fue a un restaurante y estaba él en todas las teles, no le cabe una, boludo. 1975 en la cárcel de Olmos. Según él, Robledo no mató a tantas personas. Está casi seguro de que la policía aprovechó y le cargó más muertos que los que él había confesado. También conoció al secuestrador Arquímedes Puccio. Si bien era un hombre bastante degenerado y prácticamente un psicópata perverso, dice que dentro de la cárcel era un hombre recto, serio y frío. Valor tiene 3 hijos, Silvina, Fernando y Mario. Su hija se alejó desde un principio de la vida delictiva, pero sus 2 hijos se dedicaron a Ese no lo vimos. cometer robos pequeños. Ambos fueron detenidos. También 2 de sus sobrinos se dedican al delito. Y justamente eso es de algo de lo que se arrepiente, de que 2 de sus hijos hayan seguido sus pasos. Dice que él no es un ejemplo para nadie. Además, también dice arrepentirse de haber pasado poco tiempo con su familia, de lo que su mujer tuvo que pasar para visitarlo en la cárcel y de no haberle hecho caso a sus padres cuando le dijeron que no robe. Pero dice que robar es como una droga y que cree ser el último ladrón de su especie. Respecto a su fuga, dijo que en cierto modo lo tranquilizó que lo hayan encontrado, ya que eso no era vida. Vaya donde vaya, lo estaban esperando. Sin embargo, estuvo a pocos días de irse del país para que no lo encuentren. Según sus propias palabras, la frontera es como un queso gruyère. Pasás por cualquier lado. Él insiste en que no piensa volver a robar. Hoy en día tiene 65 años y dice que un viejo con un arma es algo decrépito y triste. Para él el delito es pasado y le preocupa que hoy en día los ladrones salgan a matar. Además, dice que hoy en día para poder robar un blindado tenés que saber de tecnología o estar en complicidad con el chofer y los custodios. Todavía anda buscándole la vuelta al hijo de puta. Según él, la tecnología mató al ladrón. Sobre él se dijo de todo, que solía cerrar burdeles para él y sus amigos. Pero esa entrevista con gente, con revista gente, todo está reganado el viejo liado. Que salió con artistas famosas o que compró casinos y hoteles 5 estrellas, pero él desmiente todo. Lo que sí es cierto es que tenía la fantasía de abrir una cadena de bares y restaurantes. Incluso tenía un representante y estuvo a punto de autorizar la venta de ropa con su nombre, muñecos de él y de crear la página www.superbanda.com.ar, pero todo quedó en la nada. Ahora, libre, quiere dar charlas a los jóvenes detenidos para que se alejen del delito. Sacó un libro con prólogo de Andrés Calamaro y además es probable que hagan una serie de su vida, probablemente producida por Tinelli, y una película dirigida por Pablo Duca. Respecto a su motivación, él dice que comenzó a robar cambió. Porque se sentía solo. Robaba por la destreza, para hacer quedar en ridículo a la policía. La plata incluso a veces sobraba. Les gustaba simplemente desprestigiar a la policía. Antes de salir a robar saludaba con un beso a sus 3 hijos y se iba cargado con bolsos. Volvía recién 1 o 2 semanas después, barbudo, y por eso sus hijos le decían Papá Noel. Él les regalaba plata para que se compren juguetes y ellos no sabían a qué se dedicaba. Creían que era camionero o viajante. Siempre aclara que le gustaba robar a los que ellos consideraban malos. Además, nunca tocaron un banco provincia o un banco nación, solo los bancos multinacionales. Respecto a las empresas, robaban a las que consideraban que pertenecían a mafiosos, como las empresas de la familia Yabrán. La única costumbre que Luis Valor mantuvo con los años es la de ir a visitar a María, una bruja vidente amiga de él. Incluso vivió en su casa un tiempo mientras estaba prófugo. En el mundo de Lampa es normal que cada banda tenga su bruja a la cual van a ver antes y después de cada golpe. Ella les bendice el fusil y les dice si huele a policía o a plata. Y justamente respecto a la enorme cantidad de plata que robaron, no se sabe su destino. Según el Gordo Valor, toda la plata se gastó en autos de alta gama, coimas para la policía y abogados. Pero es algo que nunca se sabrá. Por otro lado, todos los otros miembros de la superbanda murieron en enfrentamientos con la policía o en la cárcel. Pero todo es bastante confuso. Investigué un caso en particular por un mensaje que recibí en Instagram, el caso de Rubén el Jarro Piromali. El Jarro había formado parte de la superbanda del Gordo Valor, pero había sido detenido. Cuando estaba en libertad, murió en un tiroteo en un bar. Casi 10 días después, el 25 de marzo del año 2000, los medios publicaron la noticia, replicando lo que la policía les informó, que fue un tiroteo entre hinchas de Chacarita disputándose el liderazgo de la Barra Brava. Pero lo curioso es que el Jarro no tenía nada que ver con Chacarita, incluso era hincha de Boca. Lo cierto es que la muerte de todos los miembros de la superbanda siempre fueron un poco turbias, ¿Viste cómo los medios mienten una banda,
claras y estuvieron rodeadas de muchísima corrupción. Recordemos que tenían una relación de amor-odio con la policía, a la cual pagaban coimas. El Gordo Valori estuvo preso 33 años, solo trabajó 2 veces en su vida como tornero en Tigre. Para sus padres fue tan excepcional verlo trabajando y no robando, que su madre Rosa guardó hasta el día de su muerte los 2 únicos recibos de sueldo que recibió su hijo. Hoy en día Luis tiene 65 años y vive en una casa en Pilar. Cuenta que mucha gente lo llamó pidiéndole consejos para pasar la cuarentena, y además declaró: pasé más de 30 años encerrado, me fugué, hice motines y robé, pero les ruego a todos que se queden en sus casas. En total, el Gordo Valor robó 18 blindados, 23 bancos y más de 150 empresas. ¿Por qué seguía robando? O sea, ya tenés tanta plata que ya fue. Actualmente quiere hacer donaciones solidarias para redimirse y camina sin ser reconocido. Por algún motivo, su cara no está asociada a su nombre y ni siquiera a la delincuencia. La gente simplemente no lo conoce y no sabe que ese señor, que quizás en algún momento se cruzaron por la calle, supo ser el enemigo público número 1 de la República Argentina. Espero que les haya gustado la historia innecesaria de hoy. Y algo que me faltó agregar en el video: Rubén Beto de la Torre, conocido por haber participado en el robo del siglo, también fue miembro de esta super banda en la época de los 80. Ah, yo lo tenía ese de nombre.